Compramos una campervan. Es enorme. Déjala en neutro. Yo estoy un poco bajoneado por eso, porque lo que más me asusta es que nos pase algo en el camino. Un error humano, pero muy importante. Todos vinimos a ver la van e íbamos a comprar la van porque... Todo comenzó más o menos en febrero, cuando Alejo vio una historia de su instamigo Kai. Les vamos a dejar el @ porque es un creador increíble y también en YouTube hace unos videos espectaculares. Y él había puesto una historia de que estaba vendiendo su van. Le pregunté cosas técnicas, el precio, pero la verdad en el momento no me había convencido. Y tampoco estaba dentro de nuestro presupuesto, para ser honestos. Más o menos un mes después, aproximadamente el 15 de marzo, vimos que volvió a poner la historia, pero la van costaba 8.000 euros menos. Y eso sí entraba dentro de nuestro presupuesto. Empezamos a averiguar cuántos kilómetros tenía, qué modelo era, qué año era. Alejo lo estaba pensando un montón, no estaba seguro de si sí comprarla. Y después Kai nos cuenta que... La van está en la isla de Chipre. Yo, la verdad, no había escuchado ese país nunca antes. Yo sí. Y nos pusimos a ver, oigan, estamos súper lejos. Nosotros estábamos en Colombia, habíamos dicho que nos íbamos a quedar hasta julio, estábamos descansando, felices. Editando muchos proyectos, pero esta era una oportunidad que no podíamos negar. Entonces ahí empezamos a ver los tiquetes partiendo la ruta. Que es el tip de viaje que siempre les doy. Y después de pensarlo mucho, porque sí lo pensaste mucho, Sí. yo la verdad era como, sí, a todo, hagámoslo, que es lo peor que puede pasar en ese momento. Pero entonces tomamos la decisión y esto fue lo que pasó. Hoy es... Miércoles 20 de marzo del 2024. Estamos terminando de hacer el contrato. Valentina Arroyave nos ha ayudado. Te amamos, Suri. Gracias. El contrato del depósito de nuestra van. En un mes y 6 días la iremos a recoger a Cyprus. ¿El corazón? Es la 1:56. 20 de marzo del 2024. Ya se hizo el depósito. Ya es nuestra. Ya estamos mejor aquí. Tenemos van. Y hoy es viernes 26 de abril y estamos a punto de ir a tomar nuestro vuelo a London. Salimos desde Bucaramanga a Bogotá el 23 de abril, de ahí tomamos un vuelo a Miami. A pesar de que han sido días movidos, Tenemos una pequeña visita. hay muchas cosas pendientes aún, todo fue de último momento. Hace 2 meses no sabíamos que íbamos a estar acá, no sabíamos que íbamos a tener una van. Confiar, demasiado confiar. No les voy a negar que yo tengo unos nervios que hace mucho no sentía, porque creo que es una responsabilidad gigante y es un tipo de viaje muy diferente. Algo que me preocupa mucho es, por ejemplo, pues nosotros viajamos siempre con pasaporte colombiano. Vamos a pasar básicamente por muchas fronteras de Europa. El que nada debe, nada teme. Pero igual es como, ustedes saben que eso a veces da muchos nervios, pero igual. Acá en Miami hemos estado muy felices, estamos con unos amigos, son unos artistas increíbles y creo que no pudimos haber llegado a un mejor lugar. Todo lo que hemos hablado, las conversaciones que hemos tenido, ellos al ser artistas y bueno, nosotros también creativos, hemos intercambiado muchísimas ideas, es como lo que necesitábamos también para dar este paso gigante en nuestra vida. Y también recargarnos mucho. Uf, total. Y hoy es nuestro vuelo a London, Pues... a Chipre. Estamos muy nerviosos, emocionados. Es algo con lo que hemos soñado años. No, es que no quiero llorar. Todavía me cuesta mucho creerlo. Como que hasta que no esté allá y la vea, voy a llorar demasiado. No puedo. Y voy a estar demasiado feliz y va a ser como, esto en verdad está pasando. En realidad está pasando. Vámonos al aeropuerto. Adiós, Miami. También negociamos un poco la van y finalmente el último impulso que necesitábamos fue el precio. Que el precio final fue
11.000 euros. Eso fue como, hagámoslo, no lo pensemos. Esos 1.000 euros que nos bajaron, pues eso es lo que nos gastamos en los tiquetes. Nos terminamos gastando el doble, pero aquí estamos. Bueno, ayer llegamos a Chipre y hoy vamos a recoger la van. Bueno, estábamos en camino a ver la van, pero como hoy es domingo, el señor que va a hacer como todos los papeles, hoy no está trabajando. No sabemos si va a ser hoy o mañana, lunes. Okay, close your eyes. Estamos cerrando los ojos porque no la queremos ver antes de tiempo. You excited? Yeah, very excited. Me muero de la emoción, ya casi vamos a verla. Es enorme. It's huge. It's huge. Ahí está. Esto en realidad está pasando. Bueno, voy a entrar por primera vez. Mónica es súper alta. ¡Au! ¡Wow! So nice. The bed is huge. Vean la ducha. Entra. Entra a nuestra casa. No. No puedo. Oh my god. Amor, no. Es nuestra. ¿En serio? ¿Cómo vas a conducir a este lado? Hay que aprender de a poquito. Dale una vuelta, ¿no? A ver, vamos. Venga. ¡Suerte! ¿Qué tal? ¡Qué Una locura. locura! Es mucho más alta de lo que pensé. Es como estar en un truck, en un camión. Aquí vais a ver las estrellas. Sí. Perfecto. Vamos a ver las estrellas, las auroras boreales. No nos podemos sentar. No lo puedo creer. O sea, sí lo puedo creer. ¿Qué más es posible? Bienvenidos a nuestra van. Después de toda la emoción que tuvimos ayer, estábamos revisando como todo el papeleo y la van no tiene kilómetros, que es un motor muy nuevo, sino que son 157.000 millas. Entonces, pues cambia mucho las cosas porque es un motor de casi 260.000 kilómetros. Estamos mirando a ver qué hacemos, tenemos que llevarla a que la revisen bien porque hay muchas cosas de correas, caja, suspensión. Capaz no serían tan preocupantes si tuviera los 100.000 kilómetros menos, porque lo que más me asusta es que nos pase algo en el camino cruzando toda Europa. Bueno, yo estoy un poco bajoneado por eso. También el hombre que está haciendo como todos los papeles está un poco lento. Estamos yendo a comprar algunas cositas que necesita la van. Todavía no le tenemos nombre, necesitamos conseguirle un nombre. Bueno, nada, esperando a que se hagan los papeles. También tenemos que mirar lo del seguro. Tenemos que también llevarla a que un mecánico la revise. Comprar cosas como sábanas, inodoro, etc. Acabamos de llegar al mecánico porque han pasado cositas. Hubo un pequeño error. Nosotros vinimos a ver la van e íbamos a comprar la van porque tenía 160.000 kilómetros. 160.000 kilómetros. La cosa es que ya revisando los papeles, después de haber hecho el pago, nos damos cuenta de que no son kilómetros, son millas, porque la van originalmente es de Inglaterra. Que son como 260.000 kilómetros. Y eso viene cambiando las cosas un montón porque es el doble de kilómetros que habíamos esperado. También cambia la sensación del precio porque nos parecía que estaba muy buen precio por el kilometraje que tenía. Vamos a revisarla, vamos a ver qué nos dicen y a partir de ahí tomamos una decisión. ¿Nuestra idea cuál era? Mi papá y mi hermano ahora mismo están viviendo en Portugal, entonces el plan es llevarla hasta allá.
Vamos a manejar desde Chipre, cogiendo un ferry hasta... Turquía, Y de ahí vamos a manejar. casi 5.000 kilómetros, 48 horas seguidas, pero no lo vamos a hacer seguido, Porque obviamente vamos a pasar por muchísimos países y los queremos conocer todos. hasta llegar a Oporto. Así que bueno, acompáñennos en esta chocoaventura. Vámonos.